Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Tenemos una banda que no hemos traído hasta la fecha, se llama The Uncrowned o The Uncrowned, no sé cómo pronunciarlo. Bueno, pues se trata de una banda japonesa que vamos a dar algunos datos y a ver qué os parece. La banda se forma en 2016 por Takeshi a la guitarra y su hermano Naoki al bajo y Shal a las voces, es decir, cantando, el vocalista. Su álbum de debut, Revive, fue lanzado el 16 de diciembre del mismo año y bueno, es una banda que tiene un sonido así de rock duro y hay gente que le recuerda un poquito al J-Rock de los 90 y 2000, pero bueno, esta banda pasa lo siguiente, Naoki, el bajista, se va en 2017, ¿vale? Ujú. Y aquí tenemos el momento desgracia porque en 2020 el vocalista fue diagnosticado con cáncer y en 2022 fallece. Joder. Pero lo que me sorprende es que la banda pone estado en activo. Así que yo no sabría decirte si es que tienen pensado reemplazar al vocalista porque de hecho cuando estaban dos integrantes el resto del grupo eran miembros soporte. Ujú. Así que eso es lo que puedo decir hasta el momento, ¿no? Bien, de hecho, esta canción es Revive, que es de ese primer álbum. Así que bueno, cuando en la fecha de ese lanzamiento, en principio estaban los hermanos y el cantante. Pues Y es vamos lo a que ver. podemos ver hasta el momento. Bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a me gusta. Suscríbete y campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos a verlo, a ver cómo es este The Uncrowned. Vale, voy a hacer aquí la pausa. Bueno, era la vocalista, porque como solamente ponía vocals, no sabía yo si era chico o chica. Vale, pues esta chica, pues la verdad es que me da pena, ¿no? Verla aquí ahora en el vídeo sabiendo ¿Cómo cómo ha acabó? terminado. Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir que el bajista es tremendo. Sí. Joder, menudo solo de abajo que se han marcado ahí, ni más de empezar. Naoki, sí, además lo han hecho casi al contrario, ¿no? Es decir,
manteniendo la rítmica su hermano con la guitarra y él haciendo el solo, pero con el bajo. Con el bajo, sí, Y se sí. ve que es muy, muy, muy solvente con el bajo. La guitarra es preciosa con esas ramas o, bueno, más bien flores entrelazadas del mástil. Habría que ver la marca de la guitarra porque eso siempre lo he visto en Ibanez, pero no sé, lo mismo es otra marca. Y el batería que se ve bastante mayor con respecto al resto del grupo es un músico de estudio. De soporte, sí. Efectivamente. Bueno, será algún veterano del mundo del rock que lleva ahí 1000 batallas. Y Pues la... es bastante solvente, ¿eh? Sí, sí, bastante solvente. Y la voz, pues es una cantante muy, muy buena. Sí. Es un rock que no llega a la categoría de heavy en cuanto a dureza, pero sí es música de calidad. Son muy buenos músicos. Estoy ahí como entrando en contacto para saber cuál es la dinámica mm, de este grupo. Siempre nos pasa cuando vemos a alguien la primera vez. Me, claro, Vamos tan a ciegas que no claro, sabemos efectivamente. Bueno, que tan a ciegas que no sabían ni que la vocalista que no era era el una vocalista, chica. sino era la vocalista. Pero bueno, eso es la belleza de las reacciones a ciegas, ¿no? Eso es. Después siempre nos pasa igual. Después de la primera reacción, ya podemos empaparnos un poquito más de lo que es la historia del grupo, ¿no? Aunque claro, esto viniendo en la biografía del grupo, pues es una auténtica lástima, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. La cantante tiene bastante técnica y rango de voz. De hecho, ha hecho como una mini subida. No sé si ha llegado a un tono, pero un poquito más agudo. Sí lo ha hecho y parece que va en progresión. Vamos a ver, ¿a ti qué te está pareciendo, David? Pues no es que sea. Pues ya sabes que a mí me gusta más duro y con guturales y tal, pero es lo que estás diciendo. Son muy buenos músicos, el bajista es espectacular y el guitarrista me imagino que ahora hará su solo y nos dejará con la boca abierta. Y ella, la verdad que canta bastante bien. Así Sí, que de momento me está pareciendo bastante bien. sí, No sí. es tanto lo mío, pero se puede escuchar, ¿no? Sí, bueno, es lo que he comentado yo creo que varias veces en el canal. Una cosa es que no sea especialmente lo nuestro, ¿vale? Por ejemplo, yo Sí, soy pero si es más... buena música, pues Claro, oye, se dice efectivamente, y ya está. efectivamente. A mí lo que más me gusta posiblemente sea el rock ochentero tipo White Snake, ese tipo de rock americano, heavy, ¿vale? Es lo que más me gusta, pero después me gusta también el power metal, porque claro, nos hemos criado con bandas como Halloween. eh, es curioso porque aquí en España también se le conocía en vez de power metal o speed metal como el metal alemán. Es Así verdad. que, y también el bandas clásicas Inglesas. inglesas sobre todo, es decir, Maiden, em, Judas, después bandas tipo Led Zeppelin, es decir, me gusta ese rollo, ¿vale? Lo que pasa que, claro, con el tiempo vas mezclando y vas Claro, al interesándote final. por otro tipo de estilos. ¿Qué pasa? Que a la vejez ahora me estoy interesando más por el tema speed metal, power metal. A la vejez viruela, que se Claro, dice aquí pero en España. Pero aún así me gustan multitud de tipos de música, ¿no? Me encanta el jazz, me encanta, por ejemplo, Marcus Miller, me encanta cómo toca, y así multitud de bandas. Yo no descarto absolutamente nada. Es decir, la buena música es buena música, aunque no sea exactamente Lo que la te que guste, nos, efectivamente. la que encaja con nosotros. Pero bueno, bien, ya dijimos que en este canal es todo tipo de rock y todo tipo de rock, desde el más suave hasta el más Y embrutecido. lo mismo a lo mejor te sorprendo con una que no es ni rock ni. Ah, bueno, veremos. A ver qué Por tu cara cumple, pones, ¿no? pero bueno, me lo estoy pensando. Vale, vale. Bien, 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 bien. Por cierto, hablando de rock embrutecido, hemos sabido que eso que Blood Hunter va a acompañar a Ginger en su gira por China. Madre Así mía, que ¿no? esas dos bandas, ojalá se pongan de acuerdo y alguna canción canten juntas
las dos vocalistas. Sí, Pues sí. tiene que ser tremendo. Diva satánica con Tatiana, tela. Telita, telita. Bien, bueno, pues continuamos con The Uncrowned. Vamos allá. Vaya Oye, hermanos, ¿eh? sí, los hermanos virtuosos, vamos. Hay una cosa que me he dado cuenta y lo mismo es un pálpito y no tiene nada que ver, pero esa iglesia la hemos visto ya en otro vídeo que hemos reaccionado en Hagane, creo. Creo que han utilizado misma iglesia Es para posible, este sí, vídeo. ahora que lo dices, sí, sí. Sí, sí. Vamos, juraría que es la misma. Claro, con años de diferencia, ¿no? Este vídeo es más antiguo. Es Eh, posible, ¿eh? sí, sí. No, no vamos a poner la mano en el fuego porque Bueno, decídmelo en los sí, sí, comentarios si es la misma iglesia o no, pero que parecerse se parece, ¿eh? se parece, claro. Habría que estudiar si las vidrieras son las mismas, no sé. Pero es, bueno, es que es un escenario muy bonito para hacer un vídeo, realmente. Y además que estaban ahí como si se estuvieran casando. Sí, he hecho un poquito de menos, algo más de contundencia en la batería. Es solvente, pero sí, sí. Es que estamos acostumbrados a bandas bastante más Sí, duras y, claro, claro. y las baterías en esos casos. Verá, te lo comento por lo siguiente, porque tanto la contundencia de Naoki, creo que se llama, ¿no? Naoki al bajo, como Takeshi a la guitarra, si la batería no es más fuerte, más contundente, queda un poquito deslucido, ¿vale? Entonces, parece más suave el tono general de la canción Sí, sí, sí. porque Por le eso he falta dicho contundencia en la batería. que le falta así un poquito Que de estar está caña. bien, que lo mismo era la intención de no hacerlo tan duro. Sí, además estaba ahí en cierto, voy a decir una comparación, pero así tipo Survivor, Ujú. así ese tipo de rock, que también me gusta, que la Oye, canción está de lujo. por cierto, la guitarra efectivamente era una Ibanez. Tenía yo, digo, es que ese tipo de rosa, porque eso es la línea de Ibanez de Steve Vai. De Steve Vai, ¿no? Sí, después han hecho un montón de modelos, pero bueno, que cuando ves el mástil de Ibanez con las rosas, así trepando el mástil, es de él. Bien, más cosas a tener en cuenta. El solo
cortito, pero muy, Sí, sí. muy virtuoso, con escalas súper rápidas. El bajo no ha parado de hacer filigranas y líneas Virguerías. acompañando. Efectivamente, de hecho, está bien porque estaba ecualizado de manera que sí se notaba bastante el Sí. bajo. Sí, y la música me recuerda, yo no sé si esta canción ha sido banda sonora de alguna serie que yo haya podido ver, pero me suena un montón. Yo lo estaba pensando, digo, es una. Además, estaba pensando en Survivor, en la canción de Rocky, de Eyes of the Tiger, Sí, y digo, joder, esta canción le pegaría a una serie, una película. De hecho, si saliera en alguna peli que nos gustara, seguro que nos sabríamos la canción entera. pues sí, pues sí, efectivamente. Em, no sabría decir, ponedmelo en los comentarios, a ver si es que yo estoy aquí flipando, pero me sonaba de alguna serie. Con alguna comparación de esta hemos acertado. Lo que pasa que, claro, mm, y si no ha Sí, es sido que, de serie, sí, vamos, es ideal para cualquier opening, de sí, verdad. sí, sí. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Además, no sé, me lo imagino además, típico anime que sea de acción, tal vez con algún mecha, ¿sabes? Es decir, ahí medio futurista. Pero bueno, en mis desvaríos, ¿vale? A mí me pega con eso. Pero que sí, es un rock duro muy, muy a tener en Muy, cuenta. muy Hay, melódico, además. muy melódico, que entra muy fácil. No me gusta la palabra comercial porque no lo es, pero que sí es un rock que le puede llegar a un amplio espectro de gente, porque le puede gustar tanto al que le gusta el rock más suave como el que le gusta el rock duro, porque Efectivamente. tiene componentes que le pueden gustar, como esa guitarra, como ese bajo, Los ¿vale? hermanos ahí es que Efectivamente, se han dejado ahí. también puede atraer a la gente que le gusta el J-pop, porque esta cantante em, canta muy bien, tiene presencia, es decir, reúne todos los requisitos y es un grupo muy, muy atractivo de ver. Lo que pasa que entre que uno ha abandonado el grupo en 2017 y después resulta que la vocalista fallece, bueno, yo no sé en qué situación se ha quedado esta banda porque ahora mismo está solo Takeshi, está el guitarra, que no sé si quiere recomponer la banda. Porque me he metido en la página oficial y creo que está él solo con otra chica. Vale, es decir, que el grupo se ha quedado él. Lo que pasa que además que no sé si son los teloneros o es el grupo, porque han agotado entradas y tienen el Sold Out Things. Y no sé, claro, viene aquí en caracteres japoneses y no me entero, pero pone aquí Tears of Tragedy, que no sé si será el grupo que toca con ellos, pues como el batería este que sea de estudio, o eso son las teloneras. Vale. Bueno, pues lo dicho, amigos, ponedlo en comentarios si nos termináis de informar sobre la situación de este grupo, porque me interesa, es un grupo bastante a tener en cuenta. Bueno, espera, que esto es de diciembre del 23. Lo Ah, mismo sí que están parados. lo dicho, nos decís la situación del Sí, sí, grupo. que nos lo digan, que ya nos hemos quedado con la intriga. Perfecto. Bueno, pues amigos, en general nos ha gustado mucho el grupo, ¿vale? Nos gustan cosas más duras, pero es un grupo muy interesante y como es una recomendación que habéis hecho en el canal, pues aquí que va. Pues bienvenida sea. Muy bien, pues gracias y como siempre, si te gusta lo que hacemos, dale a me gusta, suscríbete y clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabéis que tenéis dos formas de ayudarnos. Aparte de suscribirte, darle al botón de unirte. En el nivel 1 puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes 12 reacciones exclusivas cada mes. Y después el Patreon es si tú quieres enviarnos enlaces para hacerte reacciones personalizadas, pues
tenemos 3 niveles, lo que sería el bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas. A lo largo del mes tú nos envías los enlaces y en muy poquitos días ya están publicados. La información de las dos cosas que he dicho está abajo, la información de la canción de esta reacción. Bien, una tercera vía es si veis una reacción y os salta un anuncio, una publicidad, pues por favor, si lo podéis ver, nos ayuda. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Os esperamos en los comentarios. Por favor, danos información de esta banda Sí, que sí. queremos conocer y aprender. Y nos vemos en la siguiente reacción. Chao. Hasta luego.